Hay una mentira que vale 30 billones de dólares. Y lo más probable es que tú la lleves puesta ahora mismo en tus pies. Casi todos los emprendedores te dirán que para tener éxito necesitas un plan de negocios impecable, un equipo de expertos y una cuenta bancaria llena de cero. Pero la historia de Phil Knight nos enseña algo mucho más crudo y real. A veces, la única diferencia entre un genio y un loco es que el genio se atrevió a mentir en el momento adecuado. Retrocedamos a 1962. Imagínate a un chico de 24 años, alto, flaco y visiblemente nervioso, sentado en una sala de juntas en Kobe, Japón. Phil Knight no era nadie. Era un graduado de contabilidad que no sabía qué hacer con su vida, pero tenía una obsesión que nadie entendía: las zapatillas de correr. En esa sala, frente a los implacables ejecutivos de la fábrica Onitsuka Tiger, le hicieron la pregunta que debería haber terminado con su sueño antes de empezar. Señor Knight, estamos muy impresionados con su análisis del mercado americano, pero ¿a qué compañía representa? Phil Knight sintió un sudor frío. No tenía oficina. No tenía empleados. No tenía ni siquiera una muestra del producto. Era solo un turista con una mochila. Pero en ese segundo, su cerebro activó el modo de supervivencia. Recordó las cintas azules que colgaban en su pared por las carreras ganadas en la universidad y soltó lo primero que le vino a la mente. Blue Ribbon Sports, señores. Represento a Blue Ribbon Sports de Portland, Oregón. Los japoneses asintieron, sacaron un contrato y Phil salió de allí con la exclusividad para vender sus zapatos en Estados Unidos. Acababa de nacer una de las empresas más grandes de la historia y nació de una mentira absoluta. Esta es la primera gran lección de vida de Phil Knight, que nadie te enseña en la universidad. El mundo no espera a que estés listo. El mundo le pertenece a los que están dispuestos a improvisar cuando el miedo los paraliza. Muchos de ustedes están esperando el momento perfecto para lanzar ese proyecto, para pedir ese aumento o para cambiar de carrera. Phil Knight nos demuestra que el momento perfecto es una ilusión. Él aplicó la estrategia más peligrosa del capitalismo: vende primero y averigua cómo cumplir después. Si no tienes el coraje de lanzarte al vacío sin paracaídas, nunca sabrás si puedes volar. Pero, ¿por qué Phil estaba tan desesperado por vender zapatos? Aquí es donde entra la parte personal. Pinto. Phil no era un vendedor de coches usados. Él era un corredor de fondo. Y si alguna vez has corrido, sabes que es una actividad masoquista. Te duelen los pulmones, tus piernas piden clemencia y tu mente te grita que te detengas en cada paso. Phil entendió una verdad psicológica profunda que Adidas y Puma ignoraban. Correr no es un deporte, es una crisis existencial. La gente no sale a correr a las 5 de la mañana bajo la lluvia para quemar calorías. Salen a correr para demostrarse que son capaces de vencer a la voz en su cabeza que les dice que son mediocres. Aquí Phil nos regala su segunda lección maestra. Si vendes una utilidad, eres una mercancía. Si vendes un significado, eres una religión. Mientras sus competidores hablaban de soporte de arco y goma vulcanizada, Phil Knight hablaba de la idea descabellada. Él quería que sus zapatos fueran el uniforme de una revolución. Quería que cuando alguien se pusiera un par de sus tenis, sintiera que era parte de un club exclusivo de locos que no aceptan un no por respuesta. Sin embargo, hay un precio muy alto que pagar por este tipo de ambición. Esa mentira en Japón fue solo el inicio. Al regresar a casa, Phil se dio cuenta de que tenía un contrato, pero no tenía dinero para pagar el primer pedido. Tuvo que mendigar dinero a su padre,
un hombre estricto que pensaba que su hijo estaba tirando su vida a la basura vendiendo zapatos de extraños. Durante los siguientes 10 años, Phil Knight vivió en un estado de pánico constante. Esta es la realidad que los libros de motivación no te cuentan. Knight estuvo a un solo día de la quiebra durante toda una década. Phil Knight no dormía. Deudas sin pagar por ser nula. Sus cheques rebotaban. Dignidad. A las cintas se vacía por culpa del escuerpinader. Los bancos lo llamaban delincuente. O la inter. Y sí, se va de eso al chia. El sí. Para construir un imperio, Phil tuvo que aprender a vivir en el caos, a mentirle a los proveedores para ganar tiempo y a pelear contra un sistema financiero que quería verlo muerto. Estaba a punto de descubrir que el camino hacia la cima no está pavimentado con éxitos, sino con la capacidad de soportar un nivel de estrés que mataría a cualquier persona normal. Si alguna vez has sentido el nudo en el estómago de no saber si vas a poder pagar la renta el próximo mes, bienvenido al mundo de Phil Knight. Pero multiplica ese sentimiento por 10 años. Después de su aventura en Japón, los zapatos empezaron a llegar a Oregón particularmente. Phil los vendía todos. Literalmente, los vendía desde la cajuela de su viejo coche en las pistas de atletismo. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se confunde con el éxito. Vender mucho no significa ser rico. Phil Knight estaba descubriendo la lección más dolorosa de las finanzas. El crecimiento es una bestia que nunca deja de tener hambre. Cada vez que Phil vendía un cargamento de zapatos, usaba cada centavo para pedir el doble al mes siguiente. No se compraba ropa, no se iba de vacaciones, no tenía ahorros. Su balance bancario siempre estaba en cero. Para su banco, el First National Bank de Oregón, Phil Knight no era un visionario, era un peligro público. Los banqueros veían sus cuentas y se horrorizaban. Señor Knight, usted está sobreextendido. Su empresa no tiene reservas. Un solo error y todo colapsará. Y aquí es donde Phil nos enseña una lección de coraje financiero que no verás en ningún libro de texto. El miedo al riesgo es lo que mantiene a la gente en la mediocridad. Phil Knight sabía que si se detenía para ahorrar o para estar seguro, Adidas lo aplastaría. En los negocios, si no estás creciendo, te estás muriendo. Phil elegía el crecimiento suicida sobre la seguridad cómoda. Llegó a un punto en el que emitía cheques, sabiendo que no tenía fondos, rezando para que los zapatos se vendieran antes de que el banco procesara el cobro. Vivía en una cuerda floja, con un abismo de deudas debajo de él. Pero, ¿por qué los bancos lo odiaban tanto? Porque el sistema financiero está diseñado para proteger a los que ya tienen dinero, no para impulsar a los que tienen hambre. Phil Knight nos enseña que el capital es cobarde por naturaleza. Si quieres construir algo grande, no puedes esperar a que el banco te dé permiso. Tienes que forzar las puertas. Hubo un momento crítico en el que el banco finalmente se cansó. Congelaron sus cuentas y llamaron al FBI pensando que Phil estaba cometiendo fraude. Imagínate la presión. Tienes una demanda real. La gente ama tus zapatos, pero no puedes pagarle a tus empleados porque un burócrata en una oficina decidió que no le gustaba tu estilo. En lugar de rendirse y buscar un empleo seguro como contador, Phil Knight hizo algo que define su carácter. Se volvió creativo. Buscó fuentes de financiamiento que nadie más quería usar. Se alió con una casa comercial japonesa y siguió adelante, ignorando las advertencias de persona normal. La lección para ti es esta. En el camino al éxito, tu mayor enemigo no es la falta de recursos, sino la falta de ingenio.
Phil no tenía dinero, pero tenía una fe ciega en su misión. Él entendió que el flujo de caja es la sangre de un negocio, pero la visión es el alma. Si tienes el alma clara, encontrarás la forma de conseguir la sangre. Pero justo cuando parecía que el dinero empezaba a fluir y el negocio se estabilizaba, Phil recibió la puñalada que casi lo mata. Sus socios japoneses, los mismos a los que él les había abierto las puertas de Estados Unidos, estaban planeando su destrucción por la espalda. Phil estaba a punto de descubrir que en el mundo de los negocios, la lealtad dura lo que dura el contrato, y que para sobrevivir, tendría que dejar de ser un distribuidor y convertirse, de una vez por todas, en un creador. Imagina que has dedicado 10 años de tu vida a construir un mercado para alguien más. Has dormido en aeropuertos, has suplicado a bancos y has vendido zapatos de puerta en puerta. Y de pronto, descubres que la gente a la que le has sido leal está planeando destruirte en secreto. En 1971, Phil Knight descubrió que sus proveedores japoneses, Onitsuka Tiger, no solo estaban descontentos con su falta de capital, sino que estaban buscando otros distribuidores en Estados Unidos por debajo de la mesa. Incluso, uno de los ejecutivos japoneses visitó la oficina de Phil y mientras él no miraba, le robó una carpeta con documentos confidenciales de su escritorio. Fue una declaración de guerra silenciosa. Phil Knight se encontró ante el abismo. Si los japoneses le cortaban el suministro, su empresa, Blue Ribbon Sports, desaparecería en una semana. Tenía dos opciones: rendirse y buscar un empleo de contador, o jugar el juego más arriesgado de su carrera. Eligió la segunda. Y, en secreto, mientras seguía sonriendo a los japoneses, Phil empezó a buscar una fábrica en México para producir sus propios zapatos. Necesitaba una marca, un logo y un nombre, y los necesitaba ayer. Aquí es donde nace la leyenda, y no fue nada romántica. Phil Knight contactó a una estudiante de diseño, Caroline Davidson, y le pidió un logo que sugiriera movimiento. Ella le entregó lo que hoy conocemos como el swoosh. La reacción de Phil: no me encanta, pero quizá me acostumbre con el tiempo. Le pagó $35 por él. Luego vino el nombre Dirideisio Enton Gon, Paladamo Belprecida Jovicie. Phil quería llamar a la marca Dimension 6. Un nombre que hoy suena a fracaso absoluto. Tuisier. Fue su primer empleado, Jeff Johnson, quien tuvo un sueño la noche anterior a la entrega de los documentos. Nike, la diosa alada de la victoria en la mitología griega. Phil aceptó el nombre a regañadientes solo porque no tenía más tiempo. La lección aquí para tu vida y tus proyectos es una de las más valiosas de Phil Knight. La perfección es el enemigo de la acción. Si Phil se hubiera quedado esperando el logo perfecto o el nombre ideal, Nike nunca habría nacido. En el mundo de los negocios, la velocidad suele ser más importante que la estética. La identidad de una marca no nace en un estudio de diseño, nace en el campo de batalla. Pero lanzar Nike fue un acto de traición contra traición. Cuando los japoneses se enteraron de que Phil estaba fabricando sus propios zapatos, lo demandaron por millones. Phil estaba peleando una guerra legal en 2 continentes, mientras intentaba convencer a los atletas de que sus nuevos zapatos, hechos en una fábrica que nunca antes había hecho tenis de correr, eran mejores que los de la competencia. Esta etapa de la vida de Knight nos enseña algo sobre la resiliencia estratégica. A veces, la única forma de avanzar es quemar los puentes detrás de ti. Al romper con Onitsuka Tiger, Phil ya no tenía un plan B. Era Nike o la ruina total. Esa presión extrema fue lo que obligó a su equipo a innovar como nunca antes.
Fue en este caos donde ocurrió el famoso experimento de la Waffle Trainer. El socio de Phil, Bill Bowerman, arruinó la waflera de su esposa vertiendo caucho en ella para ver si la textura de los waffles servía para las suelas de correr. Esa locura se convirtió en el primer gran éxito de Nike. La lección final de este bloque es que las mejores ideas suelen nacer de la desesperación, no de la comodidad. Cuando tienes las manos atadas y el mundo en contra, tu mente se ve obligada a encontrar soluciones que nunca verías desde una oficina segura con aire acondicionado. Phil Knight no creó Nike porque quisiera. La creó porque no tuvo otra opción para sobrevivir. A pesar de tener un logo y un nombre, Nike seguía siendo el hermano pequeño y pobre de la industria. A principios de los años 80, la empresa estaba estancada. Ponte en tucho, don tu corrier, pato cada estancada. Adidas dominaba el mercado global y una nueva marca llamada Reebok les estaba robando el público femenino. Phil Knight se dio cuenta de que fabricar buenos zapatos ya no era suficiente. Necesitaba capturar el alma de la cultura popular. Y para hacerlo, decidió apostar el futuro de su empresa en un joven de 21 años que ni siquiera quería usar sus zapatos. Michael Jordan quería firmar con Adidas. En ese momento, Nike era considerada una marca de corredores blancos y Jordan, una estrella en ascenso de la NBA, no veía cómo encajaba ahí. Pero Knight, en un movimiento desesperado, le ofreció algo que nadie más se atrevía a dar: un contrato de $500 anuales, una fortuna astronómica en 1984. Y lo más importante, su propia línea de calzado. La apuesta no era solo dinero, era un riesgo de identidad. Cuando salieron las primeras Air Jordan, la NBA las prohibió porque violaban la regla de uniformidad de colores. Cada vez que Jordan saltaba la cancha con ellas, la liga multaba a Nike con $5. Cualquier otro contable habría entrado en pánico por el gasto, pero Phil Knight sonrió. Entendió que acababa de comprar la mejor publicidad del mundo, la rebeldía. Publicidad del mundo. Nike pagó cada multa encantado, mientras lanzaba comerciales que decían: la NBA los prohibió, pero ellos no pueden prohibirte a ti usarlos. En ese instante, los zapatos dejaron de ser equipo deportivo para convertirse en un símbolo de resistencia. La lección de Knight aquí es magistral. Si el sistema te ataca, usa ese ataque para construir tu leyenda. La controversia es el combustible más barato y potente del marketing, si sabes cómo canalizarla. Sin embargo, el éxito trajo consigo una nueva oscuridad. Para los años 90, Nike era un gigante global, pero el mundo empezó a mirar debajo del capó. Surgieron informes sobre las condiciones de trabajo en las fábricas de Indonesia y Camboya. El hombre que había construido una marca basada en la libertad y la grandeza, de pronto era visto como el villano que explotaba niños por centavo. Phil Knight cometió aquí su error más humano. Se puso a la defensiva. Durante años negó los problemas, peleó con la prensa y se encerró en su oficina. Pero el odio global era tan fuerte que las acciones de Nike se desplomaron. Knight aprendió a golpes que cuando tu marca se convierte en un símbolo, tus errores dejan de ser privados. No importa cuántos millones gastes en publicidad. Si tu ética no sostiene tu mensaje, la gente quemará tus zapatos en la calle. Fue el momento de mayor humildad en su carrera. Knight salió públicamente, admitió que Nike tenía que cambiar y se convirtió en un líder de la reforma laboral en la industria del calzado. No lo hizo solo por bondad, lo hizo por supervivencia. Entendió que para que Nike sobreviviera otros 50 años, la empresa tenía que dejar de ser el sueño de un hombre
y convertirse en una institución con responsabilidad. Hoy, cuando ves el logo de Nike, no ves el trabajo de un contable de Oregón, ni la mentira en Japón, ni siquiera el cuero de un zapato. Ves una filosofía de vida. Phil Knight logró lo que Arnold nunca podrá, que la gente común sienta que es capaz de lo imposible. Al final de su camino, Phil Knight reflexiona en sus memorias que el éxito es un juego donde la meta siempre se mueve. Su consejo para cualquiera que esté escuchando esto no es que busques el dinero o la fama, sino que busques una idea descabellada. Algo que te haga correr aunque te duelan los pulmones. Algo por lo que valga la pena mentir, pelear y casi quebrar. Porque al final, la vida es una carrera de fondo y lo único que importa no es cómo empezaste, sino que tuviste coraje de seguir corriendo cuando todos te dijeron que te detuvieras. Mientras Phil Knight luchaba por limpiar el nombre de su empresa en los 90, aprendió que la única forma de redimirse no era a través de discursos, sino a través de la innovación radical. Aquí es donde Nike dejó de ser una empresa de calzado para convertirse en un laboratorio de diseño aeroespacial. Nike no buscaba diseñadores de moda, buscaba locos.bin. Contrató a un exaltador con pértiga y arquitecto llamado Tinker Hatfield, el hombre que diseñaría las Air Max. La idea era absurda: cortar un pedazo de la suela para que la gente pudiera ver el aire. A los ingenieros les pareció una debilidad estructural, a los contables un gasto innecesario. Pero Knight, fiel a su espíritu de corredor, sabía que en un mercado saturado, lo que no se ve no existe. Al mostrar el interior del zapato, Nike no estaba vendiendo tecnología, estaba vendiendo transparencia y magia. Esta etapa nos deja una lección empresarial invaluable. El diseño es el sistema operativo de la lealtad. Si logras que tu producto sea funcionalmente superior, pero visualmente inconfundible, has ganado la guerra. Nike no competía contra Adidas en las tiendas, competía en el subconsciente de los atletas. Knight entendió que si lograba que el mejor atleta del mundo, ya fuera Jordan, Tiger Woods o Serena Williams, creyera que ese zapato era su ventaja injusta, el resto del mundo pagaría lo que fuera por sentir un poco de ese poder. Sin embargo, el éxito masivo trae consigo la soledad del líder. A medida que Nike se convertía en un imperio de $100.000 millones, Knight empezó a alejarse. No era el típico CEO de traje que disfrutaba de las juntas de accionistas. Se le veía siempre con sus gafas de sol oscuras, incluso en interiores, una barrera física contra un mundo que lo observaba constantemente. En su retiro, Knight nos regala la reflexión más potente de toda su vida. En sus memorias, confiesa que durante décadas vivió con un miedo constante al fracaso, una inseguridad que nunca lo abandonó a pesar de ser uno de los hombres más ricos del planeta. Y aquí reside la enseñanza final para ti. El éxito no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir corriendo mientras tiembla. Phil Knight no construyó Nike porque fuera un genio de las finanzas. Lo hizo porque era un shoe dog, un término que él usa para describir a las personas que no pueden pensar en nada más que en zapatos. Personas que dedican su vida a mejorar un producto no por el dinero, sino por la búsqueda de la perfección. Nos enseña que si quieres construir algo que sobreviva a tu propia muerte, no puedes hacerlo por el beneficio trimestral. Tienes que hacerlo por el amor al arte de la guerra que es emprender. Hoy, cuando caminas por la calle y ves ese swoosh en el pie de un desconocido, no estás viendo un producto de consumo. Estás viendo el resultado de un joven que mintió en Japón, de un equipo que usó una waflera para inventar una suela y de un hombre que prefirió
vivir al borde de la bancarrota antes que aceptar una vida mediocre. La próxima vez que tengas una idea descabellada y todos te digan que vas a fracasar, recuerda a Phil Knight. Recuerda que no necesitas permiso para empezar, que no necesitas dinero para vender y que al final del día, lo único que realmente importa es que pase lo que pase. Simplemente lo haga. A pesar de tener a Jordan y de haber sobrevivido a sus proveedores japoneses, Phil Knight seguía teniendo una espina clavada en el pie, Adidas. En los años 80 y 90, la rivalidad entre Nike y Adidas no era una competencia comercial, era una guerra de religiones. Adidas era la tradición europea, la perfección técnica y el control. Nike era el caos americano, la emoción y la rebeldía. Knight aplicó aquí una táctica que hoy estudian los mejores estrategas militares. En lugar de intentar vencer a Adidas en su propio juego, el fútbol europeo, decidió rodear al enemigo. Nike empezó a firmar contratos con equipos universitarios, con atletas de disciplinas olvidadas y con jóvenes promesas en barrios donde Adidas ni siquiera se atrevía a entrar. Phil Knight sabía que para vencer a un gigante no tienes que golpearlo en la cabeza, tienes que quitarle el suelo donde pisa. Esta guerra nos deja una lección sobre la identidad de marca bajo fuego. Hubo momentos en los que Adidas parecía ganar, especialmente cuando lanzaron tecnologías más avanzadas. Pero Knight nunca dejó que sus ingenieros se centraran solo en la tecnología. Él decía que Adidas fabricaba herramientas, pero Nike fabricaba armaduras para guerreros. Esa distinción psicológica es la que permitió que Nike sobreviviera a crisis donde sus productos eran técnicamente inferiores, pero emocionalmente imbatibles. Sin embargo, el precio de esta guerra fue la propia paz de Phil Knight. En sus últimos años como CEO, se volvió un hombre obsesionado con la cultura interna de la empresa. Creó un campus en Oregón que no parece una oficina, sino un santuario al deporte. Los pasillos están llenos de estatuas de atletas y reliquias de la historia de Nike. Knight entendió que la cultura no es lo que dices en los anuncios, es lo que tus empleados respiran cuando nadie los mira. Si logras que tu equipo crea que están cambiando el mundo y no solo vendiendo zapatos, se volverán invencibles. Pero la lección más humana de Phil Knight llega con su retiro. El hombre que había pasado 50 años corriendo, finalmente tuvo que detenerse. En el año 2016 dejó la presidencia de Nike. En sus últimas entrevistas, no habla de las acciones en la bolsa, ni de los billones que posee. Habla de sus arrepentimientos, de los años que no pasó con su hijo mayor, que murió en un accidente de buceo, y de la soledad que conlleva estar en la cima. Aquí Knight nos da el golpe de gracia final. El éxito financiero es un juego de suma cero si no tienes con quién compartirlo. Su historia es una advertencia de que la ambición es un fuego que puede construir una ciudad o quemar tu propia casa. Él logró construir el imperio de ropa deportiva más grande de la tierra, pero el precio fue una vida de estrés, mentiras y sacrificios personales que pocos estarían dispuestos a pagar. Hoy, Phil Knight pasa sus días donando billones de dólares a la investigación del cáncer y a la educación. Es como si estuviera intentando equilibrar la balanza por todas las mentiras piadosas que tuvo que decir para sobrevivir en los años 60. Su legado no es solo el swoosh, es la prueba viviente de que un individuo con una idea descabellada y la terquedad de un animal herido puede doblar la realidad a su antojo. Al cerrar este video, no pienses en Phil Knight como un millonario inalcanzable. Piénsalo como ese chico nervioso en Japón que tuvo el valor de inventarse una empresa en un segundo de pánico. La próxima vez que te encuentres frente a una puerta cerrada, o cuando sientas que tu negocio está a un día de la quiebra,
Recuerda que el tipo que nos vendió el aire también tuvo miedo. Pero, a diferencia de los demás, él simplemente no se detuvo. Porque al final del día, en los negocios y en la vida, solo hay dos tipos de personas: los que observan desde la grada y los que están en la pista. Phil Knight ya hizo su carrera. Punto. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando suene el disparo de salida?